es el nuevo single de Brian de la mano de Kiko Cibrián. Sin lugar a dudas, este es un nuevo escalón en la carrera de Brian. Si todavía no me conoces, soy Ceci Dover, vocal coach, y vamos a analizar paso a paso qué es lo que ha pasado con la voz de Brian en todo este tiempo y cómo suena en Ríndete. Bueno, chicos, ya saben que por derechos de autor solo me permiten utilizar unos pocos segundos de música seguida, así que vamos a hacer todo lo posible para disfrutar de la canción, respetar el trabajo de los autores, como también el de esta servidora. Guay. A ver, es un sonido muy característico de las composiciones o de las creaciones, de las producciones de Kiko Cibrián, por supuesto. Con Luis Miguel me recuerda muchísimo a estos comienzos del álbum, por ejemplo, como Aries, por ejemplo, ¿no? Ay, me encanta, me parece mentira estar escuchando este baladón, porque esto va a ser un baladón súper intenso y súper maravilloso, estoy segura, porque va, si tú te das cuenta, empieza con muy poquitos instrumentos, pero le va agregando a medida que va pasando y se va haciendo la cosa como mucho más intensa, ¿no? Vamos. Mira cómo el sol se esconde en el mar. Vale, primeros segundos de la canción me sorprende porque si bien vas a encontrar similitudes o influencias de la voz de Luis Miguel en la voz de Brian, pero no se puede dudar que por lo menos en los primeros segundos de canción hay cierta diferencia en las voces, es decir, que Brian está poniendo más de su parte y llevándolo más hacia su terreno. Yo supongo que querrán hacer un trabajo que rescate la balada y que rescate la buena música, pero también Brian no va a querer dejar de ser Brian, es decir, tiene similitudes, por ejemplo en el vibrato, este vibrato como más cortadito que hace, él se puede manejar el vibrato y hacer diferentes tipos de vibrato. Este vibrato tan cortadito es un vibrato muy característico que también lo comparte pues con Luis Miguel. Por ejemplo, una que se me viene ahora a la cabeza es Tengo todo excepto a ti, y fíjate este pequeño finalcito para que veas ese vibrato que tenía en ese entonces Luis Miguel, ¿no? Se ve que no me vas. Ese tipo de vibrato, la verdad es que los dos lo comparten. Es inevitable recordar esta voz sedosa y esta calidez en la voz de Brian, porque también la comparte, ¿no? Forma parte de su calidez vocal, ¿no? Deja que la noche nos enseñe más. ¿Te das cuenta? Más. Es como más cortadito aquí. Bonita la balada, chicos. Este fuego arde y no se apagará. Muy suave, trabaja con una breathy voice, trabaja con bastante aire entre cuerdas, no es un cierre cordal completo, la verdad es que no le está poniendo en este momento pues demasiado pedal porque es el comienzo de la canción y necesita hacerlo pues muy suave, ¿no? Déjate llevar que nada pasará. Inclusive si tú te fijas en las notas sostenidas y vibradas, que si te fijas el vibrato de esta última nota sostenida, porque ya se viene un estribillo, se viene otra parte de la canción, va increciendo también en volumen la voz, notas un poquito de voz como rasgada, muy poquito allí, pero está ese sonido un poquito rajadito de la voz que además lo hace como muy personal, un cambio con respecto a la voz de Luis Miguel de repente y como que le imprime más de su sello. Siente como el fuego nos consume sin control. Sin control. Él está utilizando parte de sus recursos vocales, algunas inflexiones, algunos riffs que son bien cortitos, simplemente para dar algún juego durante la melodía, para cambiarle un poquito, para no hacerla tan monótona, para ir agregándole más matices y más cositas, para ir demostrando pues otros cambios que puede manejar con su voz. Y ahora si te fijas, como ya estamos en un estribillo, la voz cambia también de tercio, es un cierre cordal más completo, donde la voz suena un poco más potente. En cuanto a sonido, si te fijas, la verdad es que la mano de Kiko Cibrián se nota muchísimo aquí en lo que es la producción, la ecualización, la masterización, en lo que es el sonido de su voz, el brillo de su voz. Es ese típico sonido de esa época de Luis Miguel, donde se escuchaba este brillo tan bonito y esta ecualización tan bonita de la voz que le están dejando a Brian en este momento. No digas nada. Déjame perderme, condenas en tu pasión.
Fíjate que en este momento se escucha como una laringe bastante estable, es una nota aguda. Estamos aquí en un si bemol de la cuarta octava, casi al final de la cuarta octava, y fíjate que suena bastante suave, es decir, es una laringe bastante estable, sabe manejarse en esa tonalidad, está totalmente cómodo todavía trabajando allí, tiene una voz Bry completamente brillante y una interpretación que por lo menos a mí pues me está gustando muy mucho, y realmente en el año que estamos, en 2025, escuchar estas canciones es prácticamente pues muy difícil de escuchar este tipo de música, ¿no? Yo creo que es maravilloso que todavía podamos recurrir a estos baladones tan bonitos, ¿no? Quiero despertar en ti lo que soñé. Vuelve a la voz aireada, por supuesto, estamos nuevamente entrando en la calma. Quiero descubrirte una y otra vez. Hermosa la calidez de la voz que tiene Bry. Quiero navegar el velo de tu piel. Si te fijas, quiero navegar el velo de tu piel. Cómo se va meciendo en la canción. Va utilizando distintos matices, distintas dinámicas vocales. No lo hace constantemente lineal. Si te vas fijando, hay pequeños detalles que va cambiando de estrofa en estrofa, ¿no? Quiero que seas tú para siempre mi mujer. Wow, vamos aquí. Estamos en un la de la cuarta octava y es la nota, digamos, donde más se ha notado el esfuerzo vocal, una apertura de boca pues mucho más grande que todo el resto que estuvo haciendo, porque obviamente también necesita más energía de su cuerpo para meterse ahora a reventar el estribillo nuevamente, ¿no? Ríndete, déjame amarte. ¿Cuáles son las diferencias que impone Bryan para ser Bryan? Para que no lo compares, digamos, con Luis Miguel, aunque es inevitable porque evidentemente hay similitudes, hay cositas que a ti te recuerdan, por lo menos a mí me recuerdan algunas cositas, ¿no? Luis Miguel trabaja con una laringe más baja, especialmente en los finales de las frases, ¿no? Allí es cuando él baja la laringe para oscurecer más el sonido. En el caso de Bryan, mantiene una laringe estable para que ese sonido no se oscurezca, para que ese sonido tenga la misma intención, la misma intensidad y el mismo color que el momento en que empezó la frase. Tanto principio como final de frase mantiene esa misma laringe estable, ¿no? Siente como el fuego nos consume sin control. Ríndete. Una voz libre completamente. Me encanta este sonido que han conseguido con Bryan. Me parece una balada espectacular, chicos. Yo la tengo que ir cortando porque la tengo que hacer de esta manera, ¿no? Pero esto es para escucharlo con tranquilidad y disfrutar de la balada. Déjame perderme, condenaste tu pasión. ¿Ves aquí, por ejemplo? La laringe de Bry está estable completamente. Pasión. No hay una nota pues más oscura o más engolada, ¿no? Está estable, no hay un movimiento allí, y eso es lo que para mí, a mi modo de ver, lo está diferenciando de la colocación de Luis Miguel, porque esta canción tiene un sonido tan Luis Miguel que perfectamente podría ser cantada por Luis Miguel y seguir la línea de las canciones de Luis Miguel, ¿no? Tiene un sonido muy, muy Luis Miguel. Entonces, para Bry es doblemente difícil ser Bry. Es doblemente difícil, ¿no? Pero obviamente este tipo de temas se le dan tremendamente bien y ojalá realmente los fans lo apoyen en esta nueva faceta, porque estamos todos necesitando o estamos todos hablando de que no sacan música buena, de que no se canta al amor, de que ya no se muestran sentimientos, que la música ahora es toda enlatada, de que no hay composiciones en condiciones, y ahora que salió esto, me encantaría que todos vayamos en masa a escuchar una y otra vez este tema y que realmente se le dé la oportunidad de que se pueda seguir haciendo música como esta y que los compositores y los productores se den cuenta que realmente todavía hay personas que buscamos este tipo de contenido, ¿no? Y no todo lo que ves ahora pues en tendencias de YouTube y en otras plataformas, ¿no? Es una oportunidad para decirle a la industria musical, oye, nosotros también existimos y nosotros queremos esto.
¡Wow! Buenísimo este puente con esa voz tan poderosa que, por supuesto, aquí está todo ecualizado. Es una canción de estudio, pero imagínate esto cantado en vivo con esa potencia. Esto a ti te pone los pelos de punta literalmente. Ay. Déjame amarte. Volvemos otra vez a la calma y volvemos otra vez a la voz aireada, un poquito de Breathy Voice. Si te das cuenta, lo canta un poquito diferente. Ha cambiado el tercio completamente de la canción para volverte a llevar a la calma. Siente como el fuego nos consume sin control. ¡Madre mía! Estas son las partes que valen oro. Es que es Kiko Cibrián al 100%. Es total. Estos silencios así son completamente espectaculares. Con una orquesta en vivo te vuelves loca con una canción de estas. Es una maravilla total. No digas nada. Uy, madre mía. Volvemos, ahora estamos en el Si. Estamos en el Si 4 y esto es un belting para él. Es un belting súper potente. Déjame perderme donde naces tú. ¡Ah! Ya se acaba. Es una balada para que dure 2 horas esta. ¿Ves? Laringe estable todo el tiempo su laringe trabaja estable, es decir, ha dejado esa imitación de Luis Miguel, donde la laringe baja por completo para hacer ese sonido Luis Miguel. Es un sonido muy, muy característico y muy único también. Entonces, él ha dejado esa parte, ¿no? Y me alegra por él, me alegra muchísimo. ¿Ves? ¡Pim, pim! Todo esto, madre mía, madre mía. Y esta nota al final, madre mía del amor, vamos a volver a escuchar esta nota al final que uno no la espera. Espectacular. ¡Baladón, chicos! Baladón y quiero más. No me pueden dejar con esto solo, por favor. Tienen que seguir trabajando pues en un álbum completo porque es una completa maravilla volver a escuchar estos sonidos. Yo extraño tanto estos sonidos y me parece una cosa maravillosa desde el canal. Le deseamos lo mejor a Bryan porque es un chico que realmente viene trabajando hace tiempo. Se merece este cambio en su vida porque además es tremendamente talentoso. Nadie le va a regalar nada de todo lo que está consiguiendo porque es un chico realmente talentoso y me gusta que al fin se dé lugar al talento y que el éxito y el talento vayan por fin de la mano. Felicidades al productor Kiko Cibrián, felicidades a los autores, a los compositores, a los músicos por este pedazo de canción que han conseguido y como cereza del postre Bryan con esa voz completamente maravillosa. Muchísima suerte. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? Me lo dejan aquí en los comentarios y ya lo saben, ir al canal de Bryan y apoyar este material para que se sigan haciendo más cosas y más trabajos como este. ¡Ah! Suscríbete al canal si quieres seguir viendo a Bryan.